Pues bienvenidos a todos. El domingo pasado comenzamos una serie acerca de Jesús Rey, ¿vale? ¿Os acordáis? Y hay cosas que me quedaron en el tintero, porque hablamos de Jesús el Rey prometido. Vimos versos que hablan de que Jesús iba a venir como Rey, Y hablamos también de Jesús como Rey Redentor, que 1 Pedro nos dice que Jesús nos redimió del pecado. Redimir es que nos rescató, nos perdonó, nos limpió, nos justificó y nos hizo salvos. Así que lo que estamos viendo es la importancia de Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Apocalipsis acaba diciendo que Jesús va a venir como Rey de Reyes y Señor de señores, ¿vale? Y yo quería ahondar más en todo esto, porque hay varias cosas que nosotros deberemos de saber acerca de Jesús como Rey. No vamos a entrar muy profundamente en temas escatológicos, pero los creyentes tenemos que saber que cuando decimos Jesús es Rey, o es nuestro Rey, ¿qué significa eso en nuestras vidas? Porque muchas veces en las iglesias tenemos conceptos teológicos, vamos a ponerlo, pero no entendemos lo que significa y cómo nos afecta a nosotros. Y si hay una doctrina, una enseñanza muy importante es que Jesús es Rey. Y vivimos en un mundo lleno de reinos humanos, gobiernos, ideologías políticas, poderes económicos, influencias culturales. Pero de encima de todo eso existe un reino que no depende de los votos, ni del ejército, ni de fuerzas, ni del dinero, ni nada que tú y yo podamos imaginar. Y ese es Jesús Rey. Y vamos a ver que Jesús fue anunciado como Rey y que algún día va a venir y va a reinar. Y vamos a ver en esta ocasión que Jesús fue el Rey profetizado, Jesús el Rey que redime, y vamos a ver algunas cositas más. Porque la palabra reino es muy importante en la Biblia. Y en algunos momentos la palabra reino se refiere a una faceta, a un aspecto del reino. De eso es importante ver lo que yo voy a compartir ahora en los 2 minutos siguientes. Porque a veces el reino, en el contexto que lo dice, se refiere a diferentes cosas. Por ejemplo, Pablo a veces entiende que el reino es algo que existe en la actualidad. Que existe ahora, porque hay hermanos que piensan que cuando hablamos del reino milenial, de que Cristo va a venir a reinar 1000 veces. Pero hay muchas más cosas que eso, ¿vale? Y aquí en Romanos 14, 17 dice que Pablo que el reino existe. Dice Romanos 14, 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y Dios mediante, si no puedo tratar este verso, que es muy importante para nosotros, lo trataremos el próximo domingo. Porque este verso afecta desde nuestro interior hacia el exterior, donde la evidencia de que Jesús reina en nuestras vidas y le permitimos a que Cristo tenga el control es que hay justicia, hay paz y hay gozo. ¿Y cuántos creyentes viven por ahí sin ser personas que quieren vivir justicia, sin tener gozo y sin tener paz en sus vidas? Y necesitamos verlo. Si no puedo entrar hoy, el domingo que viene yo quiero entrar con cuchillo en mano a trabajar en este verso, porque afecta a nuestras vidas. Por ejemplo, 1 Corintios 4:20, para seguir, dice Pablo, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Y es un poder que está en nosotros, que nos transforma nuestra vida. No es cuestión de palabrería. Y hoy sabemos que hay mucha gente que tiene mucha palabrería cristiana. Lo sabemos, que hay mucha palabrería cristiana que está ahí y que lo dice. Y sabemos que somos advertidos de tener cuidado, que muchos vendrán y dirán que son el Cristo, y tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos.
Por eso que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en una vida victoriosa de poder transformador. Y Colosenses 1:3 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ya fue hecho. Ya cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos traslada al reino de su Hijo. Colosenses 4:11 dice, y Jesús llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Pablo da testimonio de que hermanos que le ayudan en el reino de Dios, no en el reino que está allí, sino el reino que está aquí, el reino que tenemos que vivir. Y Pablo da testimonio que hay unos hermanos que le están ayudando en el reino de Dios, en evangelizar, en servir en la iglesia, en compartir los alimentos, en compartir las enseñanzas, en ese tipo de cosas. Eso es el reino de Dios en evidencia. Así que el reino de Dios no es algo metafísico, sino el reino de Dios es algo evidente. En otras ocasiones, Pablo expresa algo que se va a manifestar en el futuro. ¿Ven el contexto? Por eso es importante entender esto. 1 Corintios 6, 9 al 10 dice, ¿no sabéis acerca de los injustos, los fornicarios, los adúlteros, los ladrones, los adúlteros, los homosexuales? No van a heredar el reino de Dios. ¿Por qué? Porque no han recibido a Jesucristo como Jesús personal, no han sido perdonados. Gálatas 5 dice lo mismo. Efesios dice, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Dice que el reino de Cristo y de Dios, que son idólatras, gente que rechazan a Dios, que son gente que se dedica a la idolatría. 1 Tesalonicenses 2:12 dice, y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó de su reino y gloria. 2 Tesalonicenses 1:5 dice, esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Y hay más versos, pero para dejarlo aquí, habla en términos de futuro. Pablo también habla en términos de presente, habla en términos de futuro, y es importante comprender este mensaje del reino, porque se refiere a veces a la época actual, en otros lugares a algo cercano, en otros algo distante y finalmente al reino eterno. Erich Sauer, un teólogo alemán. El mensaje de Jesús tiene que ver con el reino por el cual murió. Nos perdonó, nos dio un nuevo futuro, un nuevo porvenir, donde Él es el Rey. Nuestras vidas han sido cambiadas, nuestras vidas han sido transformadas. Estamos viendo algunas cositas, sin entrar mucho en temas muy teológicos profundos. Dios mediante hablaremos más acerca del reino milenial y todas esas cosas. Pero ahora queremos entender un poquito lo que significa el reino de Jesús en nuestras vidas. Y ahora quiero entrar un poco más en materia. Y el reino de Jesús tenemos que saber que tiene 3 dimensiones. Tiene 3 estados el reino de Jesús. Rey del cielo, presente, gobierna con autoridad absoluta. Rey en mi corazón, presente, transforma vidas, dirige decisiones y produce fruto. Y rey sobre la tierra, futuro, reinará con justicia perfecta y restaurará la creación. Jesús reina y reina ahora y donde reinará en el futuro. Jesús es el rey que ya reina y que va a reinar siempre. Mateo 28, 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tiene todo el poder. Y recordáis lo que dije el domingo pasado de un político que dijo algo muy interesante. ¿Qué fue lo que dijo? Que los políticos, y yo añado todas las personas, son como esas hormiguitas que van en un tronco. ¿Os dais cuenta que van en un río, en un tronco, y hay muchas hormigas que van sobre ese tronco? Y dijimos que, dijo este estadista, cada uno de esa hormiguita piensa que dirige el tronco, pero el que dirige el tronco es el río. Es lo que Dios quiere que tenga que pasar. Y así es con nosotros, porque Jesús reina. Efesios 1, 20, 22 dice, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado,
autoridad, poder y señorío sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia. Apocalipsis 11:15, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que ahora vemos cómo en el Apocalipsis ya define totalmente 100% que Jesús es el Rey de todas las cosas. Y nosotros tenemos que ver eso, porque Jesús anunció su propio reino. En el principio del reino de Dios lo dice Jesús en Marcos 1, 14, 15. Dice que después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Jesús empezó diciendo y hablando acerca de que el reino de Dios se había acercado. ¿Y dónde estaba el reino de Dios? ¿En dónde? ¿En algún documento? No, Él era el reino de Dios visible. Lucas 17, 20, 21 dice: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Así que Jesús ya viene anunciando el reino de Dios. Este reino demanda algo. Todo el mundo leyó Juan capítulo 3. ¿Leíste Juan capítulo 3? Cuando Nicodemo, un líder religioso, viene de noche a hablar con Jesús y entra en una conversación espiritual. Y este hombre religioso que es Nicodemo, que sabe toda la ley, le pregunta qué hay que hacer para entrar en el cielo. Esa es una pregunta clave que cada uno de nosotros se ha hecho. Cada uno de nosotros se ha hecho: ¿qué puedo hacer yo para entrar en el cielo? ¿Qué puedo hacer yo para estar en la eternidad con el Señor? Y Jesús le dice la respuesta. ¿Qué dice Jesús? Y hay que nacer de nuevo. ¡Wow! Hay que nacer de nuevo. Eso es lo que demanda el reino. El reino no pide nada. El reino de Dios no pide que tú hagas nada, porque tú no puedes hacer nada, ni yo puedo hacer nada por mi salvación. Lo que puedo hacer es nacer de nuevo. Este fariseo Nicodemo le pregunta: ¿y cómo es eso? Y entonces cuando dice Juan 3, 16, 17, 18, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el que no cree ya ha sido condenado porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Creer. Así es como uno entra en el reino de Dios. No es por ser religioso, no por venir a una iglesia evangélica, ni católica, ni ortodoxa, ni estudiar en un seminario pastoral. No implica nada de eso. Todo eso no existe para nacer de nuevo. Todo eso no funciona para entrar en el reino de Dios. Y la única manera de entrar al reino de Dios es nacer por el Señor. Ahora bien, Jesús ahora ya reina ahora mismo. Es rey en el cielo. Y lo hemos visto que toda autoridad ha sido dada en el cielo. Es más, Colosenses lo vimos, que nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su Hijo Jesucristo, del reino de Satanás, bajo el control de Satanás, bajo el control de Jesucristo. Dios, Jesús, hecho hombre, dijo: este reino, mi reino no es de este mundo. Ahora viene el príncipe de este mundo. ¿A quién se estaba refiriendo? A Satanás, que tenía todo el control. No fue Satanás el que le dijo a Jesús: si me arrodillas yo te entrego todo esto del mundo porque a mí me ha sido dado. Satanás tiene el control. Y nosotros hemos salido bajo ese control para poner bajo el control del Señor Jesucristo.
y se sentó en el trono celestial. Jesús reina en el cielo, su trono está establecido, no está esperando ser rey, ya gobierna desde la diestra del Padre. Jesús reina sobre la iglesia. Leímos en Efesios que Él dice que lo dio de cabeza por cabeza sobre todas las cosas de la iglesia. Jesús es la cabeza. Dicho sea de paso, como en todas las cosas, Dios creó y diseñó ya un orden en la creación, en la naturaleza, en la familia y en la iglesia. Dios no es un Dios de impulsivo, Dios tiene un orden. Y por esa razón Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Jesús siempre tiene que estar visible. Y los que estamos en la iglesia y los que somos líderes tenemos que ser lo suficientemente espirituales y humildes para saber hacer esas cosas, de permitir que sea Jesús, el Señor, el Espíritu Santo, que sea la cabeza visible de la iglesia. Que eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Cierro paréntesis en eso. La iglesia no es una democracia espiritual, es una teocracia donde Cristo es el Rey. Es una teocracia. Jesucristo es el que manda. Jesucristo es el que da las órdenes. Jesucristo es el que impone, por decirlo de alguna manera, impone su ley. Y cuando yo me salgo fuera de la palabra del Señor, no le honro a Él y para mí no hay ningún beneficio fuera de Él. Al contrario. Lo que quiero decir es que Jesús reina en los corazones, transforma vidas, dirige decisiones, produce fruto. Jesús reina en los corazones de los creyentes. Lo leímos en Romanos 14, 17. Y para mí es tan importante este verso que lo voy a dejar para el domingo que viene. Solamente te voy a dar unos pensamientos, porque necesitamos profundizar en qué es eso de que Cristo es el Rey de mi corazón. ¿Qué es eso de que Cristo gobierna mi vida y me ayuda a tomar las decisiones adecuadas? ¿Qué es eso de que Jesucristo produce en mí paz y gozo en todos los problemas en medio de lo que está pasando? Porque hay muchos problemas, ¿verdad? Y hablamos mucho de no enfocarnos lo de afuera, sino enfocarnos en el Señor Jesús. Y eso sí es importante para mí, no solamente como pastor para predicar de esto, sino como creyente. Yo tengo que estar esperando el reino del Señor Jesucristo. Yo creo que Jesucristo está por venir pronto, el arrebatamiento, Él vendrá, Él reinará. Yo creo todo eso, 100%. Pero yo también me quiero enfocar en algo que me afecta todavía más personalmente, y es que Jesús reine en mi corazón. Como dice Romanos 14:7. Reino de justicia, reino de paz y reino de gozo. ¿Cuántos creyentes no tienen paz, gozo y justicia en su vida? Pero solamente un pensamiento acerca de eso y el domingo vemos más. El reino de Dios no es solo un lugar, sino una relación. Mateo 6:33, un verso que todo el mundo sabe, ¿a que sí? Todos lo sabemos, dice que mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas demás serán añadidas. ¿De qué habla? Del cielo. Cuando esté en el cielo yo tengo que buscar al Señor. Yo tengo que buscar el reino de Dios cuando esté en el cielo. No, tengo que hacerlo aquí. Tengo que vivir aquí, tengo que alinearme con el Señor. Pablo dijo que Jesucristo reine en vuestros corazones. ¿A qué se refiere Jesús? ¿A qué se refiere Pablo? Que Jesús reine en vuestros corazones. Necesitamos alinearnos con ese pensamiento. 2 Corintios 5:17, un verso que a todos nos gusta mucho, sobre todo a mí. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuándo es eso? Eso es ahora, en Cristo. El viejo Sabino ha muerto. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Fíjate, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Quiere decir que mi fe empieza cuando yo creo en Jesucristo como mi Salvador. Pero mi vida se basa en la fe en Cristo, en seguir a Cristo. Por eso es importante Romanos 14:7. Así que vamos a dejarlo Dios mediante para el domingo. Hemos visto que
el Rey ha sido profetizado, Jesús es Rey porque nos ha redimido y hemos visto que Jesús reina por encima de todas las cosas, está en su trono. Y ahora queremos, para ir acabando y dejar este pensamiento de que Jesús reina en nuestros corazones, reinará sobre la tierra. Reinará con justicia perfecta y va a restaurar la creación. Jesús reinará en el futuro de manera visible. Es lo que se llama el reino venidero. Esa es tu esperanza. Esa es tu esperanza. Apocalipsis 11:15 dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y yo lo creo 100%. Y a mí me anima a pensar en esto. Cuando miro fuera lo que pasa en este mundo, veo que cada vez va más a todo lo que ya el Señor viene anunciando en su palabra. Cada vez más. Cada vez es más evidente. Ya no hay moral. Ya Dios no es importante. Ahora es más importante lo que me dice YouTube y la inteligencia artificial. Es más importante seguir a los líderes políticos que me llenan los oídos de cosas agradables, o a pastores o líderes religiosos que me dicen cosas agradables. Pero Jesús viene. Jesús va a venir pronto. Apocalipsis 20 habla del reino milenial, dice: y vi tronos y sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, lo que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes Dios y reinarán 1000 años con él. Isaías 9:6 nos habla de su gobierno no tendrá fin. Zacarías 14:9, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Mateo 25, 31, 34, el juicio de las naciones, donde dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en el trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos a los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá: los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Entonces el rey dirá: eso es autoridad, eso es fortaleza, eso es poder. Y esto a mí me transmite una convicción y una seguridad y una esperanza que me ayuda a levantarme día a día. Porque Jesús dice, Jesús dirá. ¿Y quién le va a hacer frente? Jesús reina en el futuro de una manera visible, estar presente, y será un reino de armonía y de paz. Jesús va a reinar en la tierra. Dice la palabra desde Jerusalén en Zacarías 14, 9 y 11, que en Jerusalén reinará Jesús por un tiempo. Jesús allí estará. Y Isaías capítulo 2 también nos describe de la paz universal, donde habla de que será exaltado sobre los collados y correrán en todas las naciones, y vendrán muchos pueblos, y venid, subamos al monte, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Acontecerá esto en lo postrero de los tiempos, al final. Esta es una profecía de esperanza que anuncia el establecimiento del reino de Dios, donde las naciones dejarán atrás sus conflictos. Imagínate un reino donde no habrá lágrimas, ni dolor, ni enfermedades. ¡Wow! Apocalipsis 20, 40, 4, 6 nos dice: Jesús dice que reinará eternamente en la nueva Jerusalén. Apocalipsis 21 y 22, estos dos capítulos habla después del milenio, después de cuando ya se acaba el tiempo, el cumplido, vendrá Dios y vendrá la nueva Jerusalén, donde ahí estaremos tú y yo, donde no habrá enfermedades, como dije antes, ni dolor, ni una sola lágrima.
ni de lo pasado. Yo sé que cada uno de nosotros, todos aquí, todos, no importa del país que seamos, no importa que la edad que tengas, no importa tus circunstancias, no importa tus situaciones, no importa lo que pasaste, yo sé que cada uno de los que estamos aquí tenemos heridas emocionales. ¿A que sí? Recuerdos que nos dañan, recuerdos que nos hacen sufrir. Yo quiero que tú sepas que a mí me falleció un hijo de 19 años y yo no veo sus fotos y han pasado muchos años. No quiero ver sus fotos. Todo eso en el futuro se acabará. Y yo estoy esperando eso. Y estoy aquí porque yo creo eso 100%. Estoy convencido. No sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo, pero yo lo creo 100%. Y nosotros tenemos que pensar en estas cosas, ¿no? De que saber que el Señor está por venir y saber que el Señor va a decir, bien, buen servo fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y por eso es que yo quiero compartir esto acerca de Jesús es Rey, porque Él fue profetizado, Jesús es el Rey que nos redimió, que con su sangre pagó el precio para nosotros poder estar en su reino. Jesús reina, está sentado en gloria, en la diestra de Dios, y Pablo nos dice en Romanos que Él está sentado y está escuchando las oraciones de los santos, Romanos capítulo 8, y Él está ahí sentado a la diestra de Dios. Y Dios dice en Hebreos que vengamos ante el trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Eso implica que yo puedo entrar en el trono del Rey, no como súbdito, sino como hijo, porque Jesús me redimió. Y es esperanza. Necesitamos saber que cuando miramos hacia afuera, cuando leemos los periódicos, cuando oímos noticias como lo de Venezuela, que nadie está exento, puede pasar en España y lo están diciendo que por la parte del sur puede pasar, nadie está exento, o que tengas un accidente, o que quedes sin trabajo, o que te entre una enfermedad. Pero yo sé quién es mi Rey y a dónde voy. No me importa todo lo demás. Me importa que Jesús es mi Rey, que Él está sentado en el trono y que Él juzga y reina. Y no solamente eso, sino que vamos a ver, Dios mediante, el domingo próximo, si Dios nos permite, ver que Jesús reina en mi corazón. Y eso es importante porque eso afecta a mi vida aquí. En el reino futuro voy a estar allí y se acabó. Pero yo quiero hablar de cómo yo tengo que vivir aquí y permitir que Jesús tenga el control de mi vida total. ¿Amén? Amén. Vamos a hacerlo así. Dios mediante, nos veremos el próximo domingo aquí a las 7 de la tarde. Así que vamos a acabar. Señor, necesitamos entender esto de que entrar al reino de Dios no es nacer de nuevo, no es cuestión de teología, de las doctrinas que sé, sino que, como Nicodemo preguntó, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y es recibir a Jesucristo como mi Salvador personal. Y te damos gracias porque los que aquí estamos lo hemos hecho. Te bendecimos, te alabamos y te adoramos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.